Radiovisión Online. Mucho más que radio. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Cómo no bendecir al Señor? Qué bueno que estamos en sintonía en esta hora para adorar al Señor y bendecir su nombre, exaltarle y darle honra y gloria, alabanza y adoración. Estamos en esta programación especial celebrando el triunfo de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esta es nuestra fiesta, porque si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe. Por eso hoy nosotros celebramos el triunfo de Jesús, el triunfo de vida y no de muerte. Y por eso ese capítulo 24 del Evangelio de Lucas así lo narra desde el mismo verso 1 en adelante. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas de otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. Y hoy nosotros pues también nos maravillamos de lo que sucedió en su muerte, en su sepultura, pero nos regocijamos en su resurrección. Y hoy damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y estamos celebrando hoy el triunfo de Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesús fue prendido y fue crucificado, y allí en su muerte Él entregó su espíritu y realmente expiró. Y dice la palabra que Jesús fue sepultado y duró 3 días en el sepulcro. Y esos 3 días era cumpliéndose lo mismo que Él había dicho, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y dice la palabra que descendió entonces a los infiernos, a la parte más baja de la tierra, porque allí en la parte más baja de la tierra estaba también el seno de Abraham, donde los que murieron esperando a Jesucristo estaban allí en el seno de Abraham. Pero del otro lado estaba lo que se conoce el infierno, donde había un muro que separaba el seno de Abraham y el infierno. Y dice que allí aún todavía Lázaro estaba allí, y el rico que había celebrado en la tierra. Y dice la palabra del Señor que Jesús descendió a la parte más baja de la tierra. Satanás con su demonio estaba celebrando allí la derrota de Jesús, pero no le duró mucho tiempo, porque Jesús descendió a la parte más baja de la tierra y tomó el lugar que te tocaba a ti, a mí, ¿verdad? Pues ir. Y allí descendió y le quitó la llave a Satanás. El gozo, la celebración del infierno no duró mucho,
porque Jesús había ido a quitarle la llave a Satanás, aquella llave que se le había dado a Adán allí en el principio de la humanidad, y allí donde Satanás realmente llevó a Adán y a Eva a pecar, y allí se perdió realmente la vida, porque el hombre siguió existiendo después de que cometió el pecado. Pero cuando descendió Jesús, cuando vino Jesús y se manifestó en carne, porque por un hombre entró la muerte, Adán, pero por otro hombre, Jesús, la vida. Y así entonces Jesús viene y desciende a la parte más baja de la tierra y le quitó la llave. Y cuando le quita la llave dice que llevó consigo la cautividad, y Dios done a los hombres. El cielo estaba cerrado desde que Adán y Eva pecan, y ya no había más esperanza, pero la esperanza se manifestó, que es Jesucristo. Y al Cristo manifestarse llevó consigo la cautividad, y Dios done a los hombres. Los cielos se abrieron y están abiertos hasta el día de hoy, esperando por ti y por mí, porque por un hombre entró el pecado, Adán, pero por otro hombre, Cristo, entró entonces la vida, Jesucristo el Señor. El capítulo 11 del Evangelio de Juan, ese verso 1 en adelante, nos relata realmente lo que aconteció con Lázaro. Dice la palabra del Señor allí en la muerte de Lázaro, en ese capítulo 11, verso 17, que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidiera a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque realmente Jesucristo, en su manifestación, cuando se manifestó, nadie había resucitado. Aun cuando encontramos en la palabra del Señor que realmente no se creía que había resurrección de muertos, porque realmente al hombre morir se quedaba muerto. Pero ahora se había manifestado la vida, Jesucristo el Señor. El amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Y Marta y María lloraban amargamente, porque cuando muere Lázaro, Jesús no estaba en la ciudad. Cuando llegó Jesús, ya hacían 4 días que Lázaro estaba muerto y estaba ya en el sepulcro. Pero realmente Marta le dice: Maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo: tu hermano vivirá. Ella dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Pero aquí viene la manifestación más poderosa, cuando Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, no morirá eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo es la resurrección. Entonces, en el nuevo pacto ahora es creer. En el antiguo pacto, para ir al cielo, había que guardar tantas leyes, preceptos, estatutos, mandamientos. Realmente, pero en el nuevo pacto ahora es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, porque Jesús no se quedó en la tumba fría, sino que resucitó al tercer día. Y Jesús le dijo: ¿y dónde lo pusieron? Y ella siguió con su duda diciendo: Señor, pues ya es de 4 días.
Y entonces Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Entonces es el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en el nuevo pacto. Si no es por creer en el nombre de Jesús que somos salvos, ya no es por obra, no es por lo que tú y yo podemos hacer que somos salvos, sino somos salvos por la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso no pierda tiempo y ven a Jesús hoy, porque al venir a Jesús ya pasa de muerte a vida. ¿No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Jesús es la resurrección, Jesucristo es la vida. Y por eso el mundo no se acaba para el que se muere, porque existe el infierno y el cielo. Cuando creemos y recibimos a Jesús, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él se manifestó como el único camino, verdad y vida para el cielo. No hay otro camino. Jesús es el único camino al cielo. No crea que cuando morimos nos quedamos en una tumba fría. No, quiere decir que hay vida después de la muerte, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y tenemos que entender eso. Cuando nosotros morimos, lo que pasa es que el alma y el espíritu salen del cuerpo y este cuerpo vuelve al polvo, se vuelve polvo. Pero el alma, el espíritu, si morimos en Cristo, si partimos de esta vida en Cristo, iremos a una eternidad con Dios, al cielo mismo. Pero si muere sin Cristo, irá a una eternidad, a un infierno, a una eternidad sin Cristo, donde allí dice que en el infierno el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pero realmente es cuando morimos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pasaremos entonces una eternidad con Cristo en el cielo. Yo siempre he dicho que aquí en la tierra comenzamos a vivir el cielo o comenzamos a vivir el infierno. No he escuchado también gente usted decir que esta vida es un infierno porque realmente están viviendo sin Cristo. Pero si aquí ahora mismo tú te arrepientes de tu pecado y lo recibes a Él como Señor y Salvador, pasa de muerte a vida. Por eso hoy es el día de salvación. Y cuando Jesús le dijo a Marta, quita la piedra porque había duda en ella. ¿No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Y Jesús se puso frente a la tumba. Y dice que Jesús lloró allí frente al sepulcro de Lázaro. Y le dijo, quiten la piedra. Aleluya. Al piedra que hay que quitar en el día de hoy. Jesús está vivo. Quita la piedra de la incredulidad, de la duda. Quita la piedra. Ahora es por fe en Cristo Jesús que somos salvos. Activa la fe ahora en Jesucristo el Señor. Y dice la palabra que quitaron las piedras. Y le dijo, y Jesús entonces oró y dijo, Padre, te doy la gracia porque siempre me escucha. Porque me escucha, siempre me escucha. Y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué mencionó el nombre de Lázaro? Porque estaba en el cementerio. Y Jesucristo es la resurrección, Él es la vida. Jesucristo es la vida. Si no menciona el nombre de Lázaro, todos los muertos que estaban allí en los sepulcros se habían levantado. Jesús no podía entrar en un cementerio porque la vida era Él mismo, aleluya. Por eso en su resurrección, ahora todos pasamos de muerte a vida cuando lo confesamos como Señor y Salvador. Entramos en la paz de Dios, en el gozo de Dios. Y dice la Biblia que Lázaro se incorporó, se levantó y venía atado. Pero cuando salió atado, Jesús le dijo entonces a sus discípulos, desatarlo, aleluya. Porque eso fue el poder que se le fue dado a la iglesia, que todo lo que ataremos en la tierra va a ser desatado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra va a ser desatado en los cielos. Por eso yo te desato en el nombre de Jesús de toda atadura que tiene de pecado, de maldad en tu vida, para que hoy sea libre en Cristo Jesús de cualquier atadura que esté ahora atado en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y Él se manifestó como la esperanza de vida. Como dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 5. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen y no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Porque realmente, si algo tenemos nosotros que saber, es de que vamos a morir. Porque aunque quiera usted o no, vamos a dejar este mundo, esta tierra. Aleluya. Y por eso unos parten de este mundo en el vientre de su madre, otro en su nacimiento, en la niñez, otro en la adolescencia, otro en la juventud, otro en adulto, otro en la vejez. Pero vamos a dejar esta tierra. Pero dice la palabra del Señor que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nosotros caminamos con esperanza de vida y no de muerte. Y dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Cristo murió y fue el primero en resucitar de los muertos y abrir los cielos. Porque cuando Él le dijo a Lázaro, sal fuera, Lázaro resucitó. Pero Lázaro también volvió a morir. Pero Jesús fue el primero en morir y resucitar y abrir los cielos. Y los cielos hasta el día de hoy están abiertos. Porque esos cielos que están abiertos también un día se van a cerrar de nuevo. Así como el arca de Noé, que construyó el arca, pero un día se cerraron esas puertas. Y dice la palabra que se salvó Noé con su esposa, con sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Jesucristo es el arca de salvación, esa puerta que está abierta. Jesucristo es el arca de salvación, que la puerta la abrió y están abiertas, pero esa puerta está a punto de cerrarse. Por eso tenemos que estar preparados en vela. Hoy tiene que venir a Cristo. En cualquier momento puede sonar a final trompeta, como sonó en estos días recientes en República Dominicana, donde había un grupo de personas que se divertían y de momento el techo le cae encima de aquel lugar y dice en el noticiero, ¿verdad?, de que cientos murieron en un abrir y cerrar de ojo. Para ello vino Cristo. Por eso es que tenemos que estar preparados. Yo no sé qué planes tú estás ahora mismo planificando, cuántos sueños tienes, pero tiene que estar preparado, esperando a Jesús. Para ello, en ese momento que ese techo le cayó encima, pues vino Cristo, ya no tenían más oportunidad de salvación. Por eso es que tenemos que estar preparados. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros pues tenemos esperanza cuando tenemos en Cristo. Por eso no podemos entristecer. Una persona que pierde un ser querido, que sabe que murió sin salvación, se desesperan sabiendo que ya no lo volverán a ver más. Pero sí dice la palabra que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Por eso tú pasas de muerte a vida hoy. Tú puedes caminar en esperanza hoy, porque así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios todos los que murieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, los muertos en Cristo. Por eso es que estamos celebrando el triunfo de la resurrección de Cristo en esta hora, porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo también traerá Dios los que murieron con Él, y los que durmieron en Cristo van a resucitar primero, y más luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor.
Por eso ya los que han partido con el Señor, cuando suene la final trompeta, porque va a sonar la final trompeta, entonces todos los que han muerto primero, que murieron, ya han partido ya. Si sonara ahora la trompeta, ellos van a resucitar primero. Pero más luego nosotros los que vivimos, si sonara ahora mismo, nosotros que todavía estamos respirando en el mundo de los vivientes, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos, que es lo que se conoce como el rapto del Señor, porque se va a tocar la trompeta, la final trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y más luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Vamos a alegrarnos con estas promesas de vida, aleluya, que están en Cristo Jesús. Por eso realmente el gozo no está en lo que podemos tener nosotros en esta tierra, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y si perderá su alma? Por eso hoy tenemos que estar preparados, tenemos que estar viviendo esperando a Jesús, porque la trompeta está por sonar. Fíjense todas aquellas personas que se divertían. Lo menos que esperaban ellos era que esa noche iba a ser la noche que iban a partir de este mundo, porque salieron a divertirse, a celebrar. Por eso nosotros tenemos que estar preparados ahora mismo, esperando a Jesús en vela, esperándole a Él. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sí, porque se tocará la trompeta. La trompeta está por sonar. Cristo vuelve. Cristo viene por su iglesia. Sea que usted parta de aquí o suene la trompeta, cualquier cosa que acontezca primero, tenemos que estar preparados. Dice que los muertos serán resucitados en incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y hoy levantamos nuestras manos en el poder de la resurrección, como declaró el apóstol Pablo cuando dijo: más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no nos vamos a entristecer como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió y Cristo resucitó. Y por eso hoy nosotros gritamos: vencida es la muerte en victoria. La muerte fue vencida en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesucristo el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que la vida del hombre son 70 años y de lo más robusto 80. Pero hay otros que siguen de robusto y se van a los 85, 90, 92, 100. Mi papá partió de esta vida a los 100 años. Otro parte en 110, 115, bueno, está 120. Pero cuando analizamos
aún así es poco comparándolo con la eternidad en el cielo. Por eso usted y yo somos inmortales, porque el alma que Dios puso en nosotros es inmortal cuando nos dio el soplo de vida, cuando creó a Adán, que sopló en su nariz aliento de vida. Asimismo, cuando usted nace con ese soplo de vida para siempre. Por eso que usted y yo tenemos que determinar dónde queremos pasar la eternidad. Nadie puede hacerlo por ti y por mí. Eres tú y yo que tenemos que hacer esta decisión personalmente. Si aceptamos a Cristo, pasamos la eternidad en el cielo. Si rechazamos a Cristo, una eternidad en el infierno sin Cristo. Por eso, sé inteligente y en el día de hoy pues da ese paso de fe y recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso hoy es el día de salvación. Ahí donde tú te encuentras, yo quiero ayudarte para que ores conmigo esta oración de salvación. Repite en voz alta conmigo: Señor Jesús, hoy yo te doy la gracia porque tú me llamas por mi nombre. Y hoy yo te digo, aquí estoy. Hoy me arrepiento de todos mis pecados que he cometido desde el día en que nací hasta el día de hoy. Yo renuncio a Satanás, a sus mentiras, a sus engaños, a sus seducciones, y lo echo fuera de mí. Hoy renuncio al pecado, y a ti, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres más, porque a partir de hoy te voy a servir hasta el fin. Amén. Si ha hecho esta oración conmigo, pues te felicito. Hoy declaro que ha pasado de muerte a vida. Ahí está el Señor. Pues recibe ahora el Espíritu Santo para que camine en victoria todos los días de tu vida. Los enfermos pongan sus manos ahí en la parte afectada de tu cuerpo y cree que el Señor te sana. Así como el Señor ha sanado tu alma, pues Él viene a sanar tu cuerpo. Pues recibe la sanidad ahora en tu cuerpo. Así como Él perdonó tus pecados, así también te sana. Sea cáncer, sea artritis, sea diabetes, problemas en el corazón, problemas en el hígado, en el páncreas, en el colon, en la vagina. Ahí recibe, esos tumores se van, esos hernias desaparecen, problemas en los huesos, en los riñones, en los pulmones, en el cerebro, se van fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad son amarrados, neutralizados, frisados, echados fuera a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret te declaro sano de tu alma y de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres seguir recibiendo más, pues visítanos. Nos reunimos en el 167 de Sur 1, entre la calle Beaufort y Dries, en el condado de Brooklyn, Nueva York. Allí nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana con nuestro servicio de Poder y Milagros. También a la 1 de la tarde en inglés. Todos los miércoles estamos en nuestro servicio de oración a las 7:30 de la noche. Todos los viernes estamos estudiando la Santa Palabra del Señor de una forma virtual. Para más información puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro canal de YouTube a espiritudermandad.org o puede llamar a nuestro teléfono al 718-218-8304. Y este fue tu amigo, tu hermano, el pastor Tori Torres, que me despido hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde y Shalom. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.